Les propongo que nos presentemos. Voy a empezar por los que tengo en pantalla hacia mi derecha. Entonces viene Roberto, después Valentín. Ahí voy diciendo quién viene luego para que se vaya preparando. Roberto Moya. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por la introducción. Saludos con todos. Soy Roberto Moya, actualmente docente e investigador de la Universidad Técnica de Ambato. He trabajado en universidades privadas y públicas. Estoy desarrollándome dentro de proyectos de investigación relacionados con diseño industrial. Específicamente la biomimética es mi fuerte. Lo he trabajado en los últimos años dentro de dispositivos de validación médica específicamente y estoy vinculándolo con el desarrollo de una metodología especializada para el diseño industrial. Como ven, les voy a hablar de diseño industrial y me voy a enfocar específicamente en esta vinculación de la academia, la investigación aplicada, nuevamente la propuesta de ciertos colegios asociados dentro de la vinculación tal como la estoy presentando con el fortalecimiento de la industria y eso a muy breves rasgos. Muchísimas gracias por la introducción, David. Gracias, Roberto. Valentín Bernard, se prepara Leandro. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Valentín Bernard Mahona, soy de Tierra del Fuego. Yo soy estudiante de gestión de moda, una tecnicatura de la Universidad Siglo XXI. Hace ya 6 años aproximadamente laburo también en el sector. Especialmente me dedico a trabajar proyectos que combinan moda, diseño, territorio y gestión pública. Muchas gracias, Valentín. Leandro y se prepara Eugenia Álvarez Buenas tardes, ¿cómo están? y Mi nombre es compañía, Leandro perdón. Alochis, Buenos Aires, Argentina. Soy profesor de artes visuales, pero estoy especializado en lo que se llama estudios visuales, es decir, un cruce interdisciplinario entre historia, sociología, historia del arte, y estoy en la Universidad de Palermo como docente y como investigador, dando materias que vinculan justamente esto, la historia de la cultura, sobre todo con el diseño gráfico y con el diseño de indumentaria. Así que básicamente el área en el que estoy es transversal a todo tipo de diseño, ya que la cultura, la sociología y la historia afectan a todas las producciones creativas. Gracias, Leandro. Eugenia y compañía. Y se prepara Irina. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Eugenia, de la Universidad de La Serena, de Chile. Soy académica del Departamento de Artes y Letras y me acompaña. Ricardo Baeza, diseñador por deformación, también de la Universidad de La Serena. Me defino como callejero porque mi tema de investigación se radica en la ciudad, ¿no? Un saludo desde La Serena. Muchas gracias, Irina Castañeda y se prepara Modesto Arce. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy Irina Castañeda. Vivo en Chiclayo, Perú. Por eso es que les decía en el inicio algunos buenos días o buenas tardes. Yo me dedico a ser principalmente docente en distintas universidades aquí en Chiclayo, en la Universidad Señor de Zipán, Santo Toribio en Mogrovejo y en la Universidad Nacional. También me dedico al diseño proyectual en una constructora que tengo con ciertos socios. Y bueno, eso es, sí quería decir que muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Irina, por estar. Seguimos con Modesto Arce y se prepara Enrique Pastor. Muchas gracias, muy amables. Un saludo desde Bolivia. Aquí estamos en nuestras fiestas de agosto. Soy arquitecto de profesión, tengo muchos años de empresario en la construcción y más de 20 años en la cátedra de tanto de arquitectura como de diseño de interiores. Tengo afición por lo que es la inteligencia artificial, la utilización de otras herramientas como Dynamic Systems, Colab y tantos otros elementos que se dan para la apropiación del conocimiento en nuestros diversos campos y en nuestras diversas realidades. Es un grato placer estar con ustedes y
Yo he elegido el área número 3, que es la que más me ha llamado la atención, que es justamente el área de la investigación y la agenda contemporánea, lo cual voy a tener el grato placer de eh, eh, con ustedes exponerlas. Muchas gracias. Gracias, Modesto. Allá empezaste a tocar temas que seguramente van a salir más adelante, que es el tema de las automatizaciones y de las inteligencias artificiales. Sí o sí estamos atravesados por eso y estoy seguro que en un ratito vamos a tener un ida y vuelta interesante al respecto. Sigue Enrique Pastor y se prepara Edison Viera. Buenos días. Buenos días, compañeros. Bueno, en mi caso, vivo y trabajo aquí en Chiclayo, Perú. Bueno, trabajo en 3 universidades particulares, sobre todo en temas relacionados a diseño y taller. Y también tengo una empresa consultora. Y dentro de lo que desarrollamos en la empresa, aparte de proyectos, mi especialidad es lo que es seguridad y el saneamiento físico legal de propiedades, ¿no? Entonces agradezco la oportunidad y ya no a escuchar sus propuestas y debatir de manera correcta. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Edison y se prepara Fernando Meneses. Hola, buenos días, buenas tardes con todos. Mi nombre es Edison Viera. Yo soy profesor investigador en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Mi especialidad radica, dada el mix que tengo de profesión respecto a la ingeniería mecánica, al diseño y a la administración de negocios, en la planeación estratégica. Me especializo en diseño estratégico, en cómo crear valor, en cómo trabajar con cadenas de valor y cómo hacer que las empresas, que en el caso nuestro, aquí en la provincia del Tungurahua, que son artesanales o semi-industriales, crezcan alrededor del eje diseño. Gracias, Edison. Fernando y se prepara Rafael Ángel. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Yo soy Fernando Meneses Carlos de México. Está conmigo también Rosita Pintado, Sí, yo soy Rosita, de Ecuador. de Ecuador. Bueno, estamos. Y bueno, estamos en representación de la Escuela Radical de México. Y pues nada, es un honor también estar ahí con ustedes. Gracias. Gracias, Fernando, Rosita. Rafael se prepara Diego. Hola, buenos días o tardes a todos. Mi nombre es Rafael Ángel Bravo, desde Cali, Colombia. Soy director, o perdón, sí, director del grupo de investigación Visualizar de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, que es pues el grupo de investigación enfocado en temas relacionados con la imagen, que aunque digamos que la línea de investigación pues se han ido ampliando a campos un poco alejados de esto y digamos más enfocados en el patrimonio cultural, y también del grupo de investigación GIACEF, que es el grupo de investigación propiamente en ciencias económicas y administrativas. Adicionalmente, estoy actualmente desempeñándome como coordinador del área de investigaciones de la universidad. Un gusto. Gracias, Rafael. Y por último, Diego Orlando. Buenos días, buenas tardes con todos. Diego La Rosa Bollo, arquitecto. Tengo más de 25 años de ejercicio profesional, 15 años en la docencia universitaria, dicto en varias universidades, pero ahora estoy representando a la Universidad Privada de Antonio Dorrego. Dicto los cursos de trabajo fin de carrera y tesis, que son los últimos cursos de arquitectura. Ok, gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, escuchándolos un poco, veo que bastantes formadores, bastantes docentes, pero particularmente vi que hay muchos investigadores o que se relacionan con el área de investigación. Entonces me gustaría revertir de pronto el orden y comenzar más bien por el punto C, la investigación y la agenda contemporánea. Seguramente ya vamos a llegar a la formación de las nuevas generaciones, pero es interesante empezar desde este punto porque siempre o tal vez es un poco relegada normalmente el tema de la investigación en diseño. Entonces estaría bueno escuchar a alguien qué opinión tiene o cuál es el diagnóstico actual y hacia dónde vamos.
el tema de la investigación y la agenda contemporánea. ¿Alguien quiere comenzar? Si no, Modesto, que dijo Sí, una cómo opinión. no, cómo no. Sí. He calculado el tiempo, más o menos unos 5 minutos, ¿será? Sí, la idea es que sea breve porque tampoco son ponencias, es más bien discutir acerca No, de las ideas. Entonces, vos evidentemente, avanzás, seguramente vamos a empezar a hablar y a pedir la mano sobre lo que estás planteando. perfectamente. Bueno, eh, como le dije, yo elegí el área 3 que me parece interesante, pues la base de nuestras sociedades es la investigación y la ciencia como parte del generador de la riqueza de nuestras naciones. Em, yo he elaborado y he pensado de que se puede dividir en tres sublíneas este aspecto. Uno sería la investigación aplicada en el diseño como eje temático. Luego, la inteligencia artificial como herramienta de investigación en diseño. Y como tercer punto, la articulación de las políticas públicas y transferencia tecnológica. Quiero expresar antes que he observado de manera un poquito subjetivamente la realidad de nuestros países en el contexto. En cuanto al primer punto, la investigación aplicada en diseño estratégico, consideramos nosotros, en el grupo que hemos trabajado esto, que la investigación en diseño debe de ser contemplativa y debe adquirir un enfoque resolutivo y transformador, ¿no? Debemos enfocarnos en problemas contextuales, tales como vivienda social. Debemos aplicar nuestros conocimientos en diseño de espacios resilientes, producción responsable, y abordar estos procesos interdisciplinariamente, integrando arquitectura, ingeniería, sociología, biología, estadística, otros que se precisen, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para aplicar nosotros necesitamos bastante investigar en lo que son los materiales sostenibles, de lo cual hay todo un campo que se puede aprovechar para eso y que no es el ambiente para hacerlo. Luego debemos hacer centros de investigación y redes multidisciplinarias de investigación, tal como les estuve em, nombrando nada más. Como segundo punto, la inteligencia artificial nos es fundamental para nosotros. Yo lo he probado en varias de mis investigaciones y me da la posibilidad de simular comportamientos de materiales, generar automáticamente variantes morfológicas y estructurales, así como el procesamiento. Esto es fundamental para el grandes volúmenes de datos, con que a veces nos encontramos un poco abrumados por esto, y nos da la posibilidad de poder establecer datos sobre clima, economía circulares, residuos, etcétera, del objeto de estudio, ¿no? Cualquiera sea ellos. Y la optimización de procesos de diseños paramétricos. Y el tercer punto importante para incluirlo dentro de esta agenda sería para nosotros la articulación de las políticas públicas y transferencias tecnológicas. Sé que en otros países del área tienen unos ciertos aspectos ya a nivel gubernamental que participan de lo que es la investigación, la ciencia y la tecnología. No es el caso nuestro, sin embargo, ambicionamos eso. Sin embargo, es la posibilidad, siempre la posibilidad de poder eh, exponerlo ante sus criterios, estimados colegas. Entonces, la agenda debe conectarse con políticas públicas innovadoras en la parte productiva y el desarrollo local. Como conclusión, yo les diría que la Agenda del Diseño 2026-2030 en Hispanoamérica es una propuesta por el diseño como herramienta científica. Yo lo propongo de esa manera, ética y cultural. Bien, Requiere investigación sólida, articulación interinstitucional, adopción crítica de la inteligencia artificial, con universidades como núcleos dinamizadores de la sostenibilidad, la equidad y la innovación. Muchas gracias. Eso sería muy bien, brevemente. Modesto. Muchas gracias. Ahí tomé unas notitas para empezar la conversación por ahí, pero Roberto tenía la mano levantada. ¿Querías plantear algo, Roberto?
Sí, muchísimas gracias, David, y Modesto de igual forma. Excelente planteamiento como para poder dar inicio. Mil disculpas, David, que me haya adelantado con esa cuestión porque tenía simplemente unas relaciones que nuevamente abordar desde este punto de vista que Modesto nos plantea, específicamente desde el fomentar la investigación aplicada, ¿no? Hemos estado hablando de estos criterios que Modesto brevemente nos supo plantear, inclusive con esta relación, introducción de la inteligencia artificial, que a la final ya es inevitable, ¿no? Creo que todos la estamos utilizando, hay personas que lo han rechazado, pero a la final se han relacionado mucho más con este rechazo porque nuevamente han seguido fortaleciendo los criterios de adaptabilidad de este tipo de herramientas. De esta misma manera, el fomento de la investigación aplicada desde esta perspectiva totalmente ecuatoriana, como lo había mencionado anteriormente, es indispensable que vayamos vinculando y compartía un poco, tomé un poco de apuntes con todo lo que fueron mencionando todos nuestros compañeros ponentes el día de hoy, específicamente con Valentín, esta relación de los materiales sostenibles y el involucramiento obviamente del potencial que tenemos en este caso como región hacia los procesos productivos eficientes, ¿no? Está perfecta la investigación, está perfecta la proyección, pero ¿qué hay más allá? Este 2030 que a la final está a la vuelta de la esquina, como se dice coloquialmente, ya prácticamente nos está enlazando con este rescate de saberes locales. ¿En dónde nos hemos planteado? Una investigación totalmente experimental. ¿Cuándo vamos a llegar a la práctica? Era esta inquietud que quería generar en uno de los puntos, la creación de las redes de innovación. Yo sé que pertenecemos todos a muchas redes de innovación, a redes de investigación, pero ¿qué tantos resultados hemos estado arrojando dentro de esta investigación aplicada? ¿Cuántos se han ejecutado y cuántos se han quedado netamente como teoría? No digo que la teoría de ninguna manera sea despreciable de alguna forma dentro de valores y números, sino que y es el momento de actuar y nuevamente, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Otros dos puntos muy mínimamente con relación a lo que mencionaba Modesto, mil disculpas David, es promover esta internacionalización. Ustedes lo están haciendo excelentemente bien. Este espacio prácticamente habla de esos factores internacionales, que es lo que estamos buscando dentro de esta escalabilidad y obviamente la potencia que tenemos como región. Pero desde el Ecuador, ¿no? ¿Dónde queda el diseño ecuatoriano y cómo lo podemos bueno, ¿cómo lo podemos fortalecer desde estas ferias, concursos, eventos de alguna manera que puedan proponer al país como esta situación iberoamericana, ¿no? Y nuevamente, yo sé que hay muchos de ustedes deben estar en el establecimiento, deben estar ejecutando relaciones de observatorios y tendencias de diseño. Y lamentablemente las tendencias nosotros las tenemos muy marcadas desde obviamente Europa y Estados Unidos, hablando de una manera extremadamente general. ¿En qué momento vamos a dejar de ser estos receptores de información y vamos a ser los que propongan, ¿no? ¿En qué momento vamos a ser estos voceros de todo el capital intelectual que nosotros tenemos dentro de la región, específicamente dentro del potencial que cada uno de ustedes ha venido mencionando? Y simplemente era mi punto, generar estas inquietudes para que podamos nuevamente acercarnos un poquito más allá al cuándo vamos a empezar a ejecutar estas investigaciones experimentales. Hablando desde esta perspectiva de la investigación, David, y muchísimas gracias nuevamente, Modesto. Qué gusto haber escuchado esas primeras palabras. Roberto, justamente tocas varios temas que siempre que se llegan a estos conversatorios son ejes centrales dentro de lo que es más conceptual y es precisamente la aplicación del diseño eurocentrista que hemos tenido y otra vez resurge esto del diseño latinoamericano. Es un tema recurrente, incluso más recurrente que la inteligencia artificial y desde hace muchos años, muchos años. Entonces, eso está bueno poder plantearlo en este tipo de agendas como punto, pero también quería de pronto preguntarles a ustedes qué opinan con lo que planteó Modesto y resaltó Roberto en relación a la investigación como solución de problemas contextuales y se plantearon una lista de problemas contextuales actuales. Ahora, ¿cuáles serían esos problemas contextuales que tendríamos que estar resolviendo en el 30? ¿Serían los mismos que los de hoy? Planteo mi pregunta en función a eso que tal vez va con lo que dice Roberto de dónde están las soluciones de esas investigaciones, de esas teorías, dónde está la aplicación. ¿Qué nos deberíamos estar planteando? ¿Cuáles serían esos problemas contextuales que estamos o que tenemos o que tendríamos en el 30? Edison. Hola David. Un poco la idea, a ver, nosotros estamos en un entorno global,
definitivo. De eso no lo podemos esquivar, no nos podemos hacer un lado. Y hay muchos autores, hay muchos conceptos, hay muchas teorías, hay muchos métodos que nos llevan a eso, ¿no? Sin embargo, creo yo que nosotros no podemos alejarnos del tema planificación, del tema estrategia y del tema economía. El diseño no lo puede hacer. Entonces, es fundamental que nosotros trabajemos, como muchos autores lo dicen, con la praxis en el contexto. Es decir, no es lo mismo el diseño en un país que en otro, como no es lo mismo el diseño en una ciudad que en otra, en el mismo país. No es lo mismo el diseño en Europa que en Norteamérica que en Sudamérica. Y yo, de alguna manera, puedo aportar con números y datos respecto a un entorno para que contextualmente quede clara posiciones que existen, ¿no? Por ejemplo, en el tema calzado, que es un poco la parte donde manejo más información, el país que más produce calzado es China con 11.000 millones. El país que en Sudamérica más produce es Brasil con 800 millones. Si tú consideras eso es un 7% de lo que produce China. Y después le encuentras a Ecuador, que está entre los 5 primeros productores de calzado, muchas veces en el segundo lugar, con 40 millones, que representa el 0.3% de producción. Ahora, miras el entorno, y en el entorno lo que tú tienes son países como Alemania, España e Italia, que ellos producen bastante menos, pero que en cambio trabajan mucho con el valor agregado que viene desde el diseño. Por ejemplo, el producto calzado en el Ecuador, dado los números de exportación, representa alrededor de $3.07. En cambio, el calzado italiano ronda los $67. El calzado europeo tiene un promedio al 2024 de $25, $27. Ese es el promedio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ellos ponen los ojos en el diseño. Ellos tienen un análisis de cadena de valor desde el material hasta el producto final. Nosotros acá, lo hablo desde el Ecuador, el problema que tenemos es que tenemos una semi-industria, una semi-empresa industrial que no está trabajando con diseño, está completamente alejado. Ahora la respuesta a lo que decía Roberto, que inclusive somos compañeros de universidad y de facultad, la respuesta ahí está en acercarnos más a la industria, acercarnos más a la empresa y no solucionar cosas desde las aulas de clase, sino más bien generar estas necesidades que tienen a través de las cadenas de valor, mejorar las cadenas de valor a través del diseño industrial, en este caso en el que nosotros estamos inmersos, y buscar soluciones, porque ese va a ser el eje que nos va a permitir que nosotros podamos ser competitivos a nivel global, porque ya les digo, Ecuador es el segundo productor de calzado en Sudamérica, pero representa el 0.3% de lo que producen países asiáticos. Así que hay que volver los ojos hacia el diseño, hay que ayudarles, porque tampoco es que Italia tiene producción industrial, como China. Ellos tienen una producción artesanal y con base en eso han ido desarrollando su mercado. Y claro, ahí está lo que nosotros en varios países se le conoce como el buen vivir o el desarrollo económico y todo lo demás, ¿no? Entonces, para mí hay que crear una cultura del diseño entre lo que se produce, lo que se vende, el productor y el consumidor. Clarísimo, Edison. Esto de la cultura del diseño entre el productor y el consumidor, ¿cómo acercar al diseño, cómo acercar el diseño al productor, precisamente? Porque culturalmente, como lo estás planteando, el hecho de producir más, en teoría va a vender más. ¿Y cómo hacemos para decir, no necesariamente con diseño podemos dar otro tipo de valor agregado y volvemos a plantear lo del diseño latinoamericano o resaltar las raíces de cada uno de los lugares donde se produce o donde se realiza la pieza, por así decirlo, de alguna manera? ¿Cómo acercarse a la industria desde el diseño? Puede ser uno de los ítems por donde podemos empezar a trabajar bien, como vos lo decís, Edison. ¿Alguien tiene algo para comentar al respecto? Ok, entonces planteamos, voy otra vez hacia atrás con la inteligencia artificial como herramienta de investigación del diseño.
tomémosla también no solo como investigación, sino como una herramienta actual. ¿Qué se plantea acerca de la inteligencia artificial? ¿Se usa, no se usa, la están usando? ¿Creemos que es un problema para mañana? Rafael Ángel, vos estás planteaste como varias líneas, investigaciones, centros de investigación. ¿Se usa? ¿Lo usan ustedes como herramienta de investigación? Saludos, sí, ¿no? De hecho, digamos que que tenemos como dos caminos o dos vías, hay todavía como quienes estamos tratando de hacer todavía la investigación al estilo más tradicional, digamos, la producción al estilo más tradicional, pues como yendo directamente al contacto con con los libros y a la lectura, pero sí hay como otro, como y sobre todo desde las áreas de ingeniería es donde se está viendo como más ese ejercicio de investigar utilizando la inteligencia artificial. Y en ese sentido me suena, que siempre me recuerda algo que mencionaban en el Festival Internacional de la Imagen en Manizales, en la Universidad de Caldas, que alguien hablando sobre el tema de inteligencia artificial decía que mucho de lo que se está escribiendo, mucho de lo que se está produciendo en cuanto a literatura de investigación, ya no lo está leyendo las personas, sino que lo están leyendo la inteligencia artificial. Entonces, digamos como que uno en ese sentido pierde un poco como por lo menos desde mi visión, que es todavía un poco más tradicionalista, un poco ese encanto de hacer investigación. Porque entonces, ¿cuál es el sentido de todo lo que escribimos si finalmente nadie nadie lo está leyendo? Porque digamos, una parte, digamos, del ejercicio que muchas veces se le olvida a los investigadores y sobre lo que yo insisto mucho con los docentes de la universidad, es que después de que uno produce algo que genera un conocimiento y que lo publica, viene también en como digamos, y digamos como diseñadores uno diría que como diseñadores somos un poco más conscientes, o deberíamos ser un poco más conscientes de eso, que viene es esa etapa de difundir lo que escribimos, porque si uno escribe algo pero no lo difunde, pues simplemente queda ahí en el olvido y se está, digamos, como el proceso de utilizar las herramientas, sobre todo en en la búsqueda de bibliográfica, como de seleccionar artículos, de hacer esos procesos de filtro de la información, se está confiando mucho a la inteligencia artificial y y también digamos la producción de bibliográfica se está dejando la producción escrita se está dejando mucho a la inteligencia artificial, entonces ya llega un punto en que quien está desarrollando estos proyectos no está leyendo lo que está haciendo, o sea, no está, digamos, siendo consciente de lo que realmente está produciendo en investigación y que esa investigación está entrando es a un universo en el cual la gente no lo está leyendo. Ya digamos desde el punto de vista de la inteligencia artificial utilizada en la parte gráfica o en la parte de creación, digamos que esa todavía la tenemos un poquito de lado, afortunadamente, tratando de alguna manera como de que no se pierdan ciertos procesos un poco más humanos de la creación. Bien, Rafael, ahí abriste varias vetas interesantes porque es una posición de pronto muy marcada que vamos a ver si podemos conversar acerca. Fernando. Sí, perdón. Sí, gracias, David. Bueno, yo había levantado la mano por el tema anterior, pero igual voy a intentar mezclar los dos, a ver si lo logro. Y bueno, igual otra vez gracias por el espacio. No sabía que lleva tantos años este festival, entonces, este simposio, entonces, felicidades por el espacio. Y bueno, hasta México no es tan conocido, pero ya ahora ya lo vamos a dar a conocer. O sea que bien ahí, ¿no? Y eso. Bueno, les quería compartir un poco que nosotros desde la Escuela Radical, que igual más adelante si hay espacio explicaré a qué me refiero con ello, hemos hecho como un poco desde la aproximación más bien filosófica, como cuál era este horizonte del sí subirnos a la vanguardia global tradicional, porque ya llevamos pues casi medio siglo pensando en el valor agregado
y en los flujos y estas cosas que ahorita hemos puesto en la mesa y que todas son valiosas, ¿verdad? Todas están como que muy bien y en algunos lugares han sido como importantes. Y eso nos llevó a lecturas más bien como las de Enrique Dussel, por ejemplo, donde justamente hablaba pues, de este modelo, digamos, o de esta crítica filosófica hacia el totalitarismo y la analéctica que él propone y estas cosas. Y eso nos llevó entonces, lo estoy intentando ser muy breve, y eso nos llevó entonces a darnos cuenta que en el fondo, en esos temas en particular, la pregunta era más bien económica y que para poder responder si Latinoamérica voltea más, como decía Roberto, ¿no? Roberto Moya que nos planteaba esta pregunta, si volteamos más hacia un lado o hacia el otro, nosotros nos dimos cuenta que entonces tendríamos que preguntarnos dónde estamos, ¿no? Si subirse a ese tren y ese tren es puramente económico, entonces deberíamos hacer un análisis en términos, o sea, debemos de ponernos el sombrero de los económicos y entender el problema desde ahí. Entonces hicimos un análisis macroeconómico que ahorita voy a intentar simplificar en puntos muy sencillos sobre este horizonte y nos dimos cuenta, obviamente, pues claro, que este último gran periodo parte de esa ruptura del modelo europeo hacia el modelo, digamos, americano, con el surgimiento justamente del modelo neoliberal, ¿verdad? Que tiene que ver con esta postura de reducir el Estado al mínimo y hacer que el Estado pues desaparezca, ¿no? Y que entonces sea la iniciativa privada la que ofrece servicios, productos, educación, salud y absolutamente todo, ¿no? Yo sé que todo esto ya lo saben, ¿no? Pero es como para encajar toda la idea. Después de ahí, perdón, al modelo liberal, perdón, me equivoqué. Al modelo liberal, que sería como este gran salto macroeconómico del modelo antiguo europeo hacia el modelo americano. Pero luego, que tenía que ver con la oferta y la demanda. Pero luego ellos se dieron cuenta que el Estado pesaba mucho y entonces brincaron justamente al modelo neoliberal, ¿no? Donde el Estado es el que se ha reducido y que se ha hecho más pequeño. Después de ahí, las empresas que migraron y las naciones que migraron a ser neoliberales, pues se han dado cuenta que Mm. los estados ya no existían, ¿no? Porque entonces si el estado se reduce a cero, entonces ya no pasa absolutamente nada. Y entonces lo que sucedía es que las empresas podían crecer con una velocidad así alucinante. Y surgió la era de las empresas transnacionales, que es otro modelo económico, también, digamos, macroeconómico, en donde estas empresas transnacionales pues ya no hacían acuerdos de sobornos con los presidentes de los países, sino que ahora lo hacían con el Banco Internacional, ¿no? El Banco Internacional se convierte como en el gran estado global y entonces toda la economía se gestiona desde el Banco Internacional, ¿verdad? Pero luego, obviamente, la economía sigue súper evolucionada, ha hecho sigue vanguardias increíbles y entonces intentan brincarse al Banco Internacional. Y justamente surgió una nueva era de economía que tiene que ver con criptomonedas y todas las economías de las apps donde la criptomoneda no surgió así como por accidente, ¿no? Sino surgió como una revolución, digamos, casi como económica, porque el Banco Internacional se ha convertido como el gran dictador de la hegemonía del rollo, ¿no? Y después de ahí, pues viene todavía como las apps que igual empiezan a ser legisladas y no sé qué, y actualmente estamos en la era, en términos económicos, estamos en la era del código, ¿no? Donde hoy el código pues genera más economía que pues muchísimas cosas. O sea, hoy un algoritmo puede generar más riqueza que toda una ciudad trabajando, ¿no? Manualmente, me refiero. Pues esto es súper interesante porque nos llevó a darnos cuenta que el tema de la inteligencia artificial y el tema del código no tiene que ver con si una persona de cualquier área del conocimiento aplica la inteligencia artificial a su trabajo, sino tiene que ver con una cosa más sencilla y es si nosotros generamos código. O sea, si nosotros generamos código para hacer nuestras propias inteligencias artificiales, entonces estamos en la vanguardia y entonces vamos por buen camino. Pero si no estamos en una guerra, es como si fuera una guerra donde uno de los dos bandos, digamos, guerra con pistolas de agua, porque no nos gustan las imágenes bélicas, ¿no? Imagínense que es una guerra con pistolas de agua y como si esa guerra con pistolas de agua, uno de los dos bandos fuera dueño del agua, ¿no? Pues obviamente la guerra está ganada por el dueño del agua. Entonces, mientras uno de los lados del mundo sea dueño del código, pues los otros somos pendejos, perdón por la palabra, somos como que los que no le entendemos nada y vamos a perder siempre, o sea, vamos a estar siempre en desventaja. De ahí la siguiente, según los teóricos, el siguiente modelo económico que tenía que surgir sería que a un algoritmo, sea un código, se le cobraran muchos, muchos, muchos impuestos, porque pues no tiene, o sea, genera muchísima economía. De tal forma que en el futuro, según los expertos, pues habrán lugares donde ya se tiene salud universal, educación universal, y donde entonces se tendrá un sueldo universal. O sea, cada ciudadano, solamente por ser humano, tendrá derecho a un sueldo y pues cada mes él recibirá su dinerito sin trabajar, solamente por hacer esto, ¿no? Obviamente, cuando nosotros analizamos toda esta línea, digamos, macroeconómica que he intentado ser muy, muy simple porque en realidad es muchísima información, nos dimos cuenta pues, que América Latina, como diría Enrique Dussel, no está invitado a este, a este flujo. Pues. Al mismo tiempo, en paralelo, hicimos un estudio en el caso de México
y nos dimos cuenta que el salario mínimo en México en los 60s, si hiciéramos un equivalente al día de hoy, tomando en cuenta todos los factores como Producto Interno Bruto, y la inflación y estas cosas, hoy imagínense, hoy en día el salario mínimo debería estar en 43,300 pesos mexicanos, 43,300 pesos mexicanos, y en lugar de eso está alrededor de 300 pesos mexicanos. O sea, quiere decir que la devaluación de la mano de obra, por lo menos en el caso de México, ha sido así como que, digamos, de una forma alucinante. Y creo que ahí está la verdadera respuesta desde nuestra opinión, por supuesto, a este tema de si nos subimos a ese barco, a ese tren o no, porque no estamos invitados. O sea, digamos, Latinoamérica en términos macroeconómicos no está invitado a ese modelo económico. O sea, dudo mucho que algún estado de Latinoamérica, por lo menos de los que estamos aquí reunidos, logre un bienestar tan sofisticado como que porque sus ciudadanos generaron algoritmos y generaron códigos y eso genera mucho dinero, de repente tengamos una nación donde todos pueden tener un salario universal solamente por ser humanos, ¿no? Y al contrario, creo que en los próximos años el trabajo humano en nuestros países pues cada vez va a valer menos, ¿no? Y ese es como creo que el reto. Y ahí entonces yo retomaría lo que decía Roberto, ¿no? Merece muchísimo la pena voltear a nuestro contexto, o sea, ver realmente qué es lo que sí existe en nuestro contexto, qué es realmente a lo que sí tenemos acceso, y pues ya de una vez dejar de seguir estas aspiraciones, digamos, hegemónicas, que aunque entiendo que somos invitados a esa globalidad, pues también según nuestros datos, solamente el 53% del mundo está globalizado, o sea que el otro 47% no. Y les aseguro que muchos de los lugares donde ustedes viven ahorita, donde vivimos, perdón, hay muchos lugares que todavía no han entrado en ese modelo y ya no van a entrar, porque el modelo, digamos, macroeconómico ya se repartió, ya se ha segmentado, y para que China siga siendo poderoso, todos tenemos que consumir cosas baratas, y para que Europa siga siendo poderoso, todos tenemos que creer en el valor agregado, ¿no? Entonces va como esos modelos, digamos, aspiracionales, pero que en el fondo se pueden leer fácilmente desde el tema económico, ¿no? Intenté ser sintético, perdón por extenderme tanto. Cambio fuera. No, no, sumamente interesante, Fernando, sobre todo el recorrido que se hace. Incluso toca mucho otras charlas. En otras de las charlas del simposio, una de las conclusiones que se plantearon o que planteó un compañero de ustedes es precisamente ante este mundo acelerado por subirse a esto que estás planteando, ¿por qué no plantear el diseño como precisamente forma de resistencia y desacelerar eso que precisamente se está planteando siempre, ¿no? Entonces, ese punto es interesante tomarlo en función a qué hacer para bajarse, qué hacer en contraposición a lo que no nos invitaron, como planteas vos. ¿Qué hacer entonces? Vamos a seguir por ahí un poco. Cristina, tenés la palabra. Enciendo mi cámara un momentito para presentarme, porque tengo una intermitencia en la comunicación, así que quiero saludarlos a todos, pero voy a apagar el micrófono para que se vea un poco mejor, se escuche mejor. Muy interesante la postura que estamos teniendo desde el punto de vista de la observación de lo que significa la responsabilidad de la academia en el nuevo contexto mundial que estamos enfrentando, donde los liderazgos actuales han con el contexto de lo que conocíamos como globalización o multilateralismo. Así que acá hay una fase que quiero abrir dentro de este mecanismo de reflexión, donde el diseño latinoamericano en acción significa también reconocer nuestras diferencias y valorarlas como tal. No mirar tanto la ventana europea ni la ventana china, sino empezar a valorar nuestro propio talento, por un lado. A eso se le suma algo que quiero compartir también y que forma parte de esta presentación que hice en este contexto de pensar la educación, pero también incorporar en esta economía digital la necesaria valoración de lo que significa el consumo inmediato. Y por otro lado también ese ritmo y ese mecanismo que recién comentaban también, cómo lo desaceleramos o lo aceleramos en función de una educación financiera que es necesaria y esencial porque estamos en un comercio digital y por otro lado también algo muy importante, cómo las herramientas digitales pueden hacer que nosotros nos fundamos por no saber utilizar ese continente nuevo de comercialización, y por otro lado también entender las criptomonedas
entender cómo se invierte y cómo podemos estar comercializando un producto innovador y que quizás esté hasta coinventado con la inteligencia artificial, que aparece el tema de la propiedad intelectual, aparece la responsabilidad ética en el producto, se viene, digamos, una perspectiva pedagógica respecto a esto, porque la educación financiera tiene que ir acompañada de una trascendencia técnica y eso contribuye a una inclusión social del que no tiene acceso a la información, no tiene posibilidad de entrar en Internet, no tiene también, digamos, una justicia financiera a ese respecto. Entonces creo que hay que enseñar valores en recursos significativamente y también distinguir necesidad de deseo y comprender específicamente cuál es ese impacto social que el dinero tiene, porque a veces no necesariamente la gestión académica requiere de dinero, sino requiere de capital humano y no de recursos. Es algo que parece que se fue diluyendo en esta ciudadanía que dejó de ser crítica y sostenible para convertirse en algo que en realidad parece que alguien demanda, pero lo hace significativamente porque tiene poder. Entonces, el poder de los recursos también está en el reconocimiento de la investigación. Y la investigación académicamente no se está valorando porque no se está pagando adecuadamente el proceso de investigación profunda que actores de América Latina que demandan el ingreso de la parte institucional, de la parte comercial y de la parte empresaria, porque ahí todas esas patas confluyen a tener la posibilidad del ingreso de los diseñadores al contexto productivo. Sin eso, es como que todo el mundo tiene diploma y hace lo que no quiere. Así que quizás esto es lo que habría que empezar a pensar, cómo insertar económicamente aquellos que se reciben para que no se frustren y no tengamos un individualismo pragmático que marcan 4 o 5 tipos que tienen plata. Entonces ahí es el concepto, me parece que debemos hacer hincapié. Así que les agradezco muchísimo que me hayan permitido expresar estas ideas. Gracias. Gracias, Cristina, de hecho me das el pase porque me parece interesante con esto que estás planteando es entonces pasarnos a otro punto, que es la formación de las nuevas generaciones. O sea, en esto que estabas diciendo de, ok, ¿cómo vamos a hacer para darle herramientas a los profesionales del futuro? Es precisamente cómo vamos a formar a las nuevas generaciones en diseño para que sigan o no sigan el ritmo que se está planteando. Eugenia. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora que cambiaste el punto, bueno, queremos hacer nuestra intervención. En realidad nosotros el año pasado presentamos en esta misma instancia con mi colega cómo es nuestra escuela de diseño, la que nosotros tenemos en la Universidad de La Serena, una universidad estatal al norte de Santiago. Y lo que hoy queremos conversar con ustedes es una propuesta que tenemos, una propuesta que se viene trabajando hace algunos meses y que comprende la renovación de nuestra carrera de diseño, diseño genérico ya, diseño en general, se llama así la carrera, pero también nosotros tenemos una propuesta de crear 2 carreras nuevas. Esto tiene que ver también con lo que ustedes están conversando ahora en este simposio, temas que tienen que ver con la cultura, con el contexto, con espacio y con también la ubicación que nosotros tenemos, que nosotros somos chilenos, vivimos al sur del mundo y que cada país tiene diferentes necesidades, ¿cierto? Bueno, en base a eso, nosotros trabajamos con información, digamos, de estadísticas, de las necesidades que tiene nuestro país y que de alguna forma nos llevaron a hacer una propuesta más ligada a las artes, ¿ya? Bueno, y aquí invito a mi colega para que también les explique un poquito más sobre esto. Disculpe. Nosotros estamos ubicados a 470 kilómetros de Santiago y desde Santiago a Arica, que es la puerta norte de Chile, no hay ninguna universidad que se esté haciendo cargo de la formación en arte en Chile. Y nosotros, el diseño, tanto como la arquitectura, nos nutrimos del arte. Por lo tanto, un país que no está pensando el arte
le cuesta 2, 3 o hasta 5 veces más poder formar diseñadores y arquitectos. Y por otro lado, el mismo Ministerio de Cultura en Chile hace un estudio y nos invita, y ahí nos hemos sumado, a pensar la educación desde el arte. No a ser un profesor de arte, sino que el arte que enseña. Y de ahí es donde nosotros proponemos generar un bachiller en expresión creativa, una expresión creativa que va desde las letras, la poesía, la música, el cine, la fotografía, las artes plásticas, la escultura, todo lo que tiene que ver con lo creativo, que es lo que nos está nutriendo posteriormente a la formación de diseñadores. Todo entendido y enlazándolo con lo que se ha conversado anteriormente, bajo el concepto de la globalización, que entendiendo que la globalización ha llegado a más de la mitad del continente y del mundo, pero esa globalización, para que pueda generar un cambio, sea positiva o negativa la globalización, tiene que bajar a lo que es lo local. Y ahí surge el concepto de globalización, que ya tiene más de 20 y tantos años, pero que poco lo estamos utilizando. La idea de generar un bachiller también se asocia, y en la formación del diseño, a lo que comentaba, se me da el nombre de que me estaba exponiendo antes que nosotros, que hablaba justamente de trabajar con la necesidad y no el deseo. Eso es importante porque también tal vez estamos tratando de proponer algo dentro de un sistema que, por lo que escucho, nadie está conforme. Pero seguimos proponiendo cosas dentro de ese sistema. Y tal vez estamos en el momento de generar un quiebre y empezar a proponer cosas totalmente distintas. En algún momento en Chile nos cuestionamos si era válido formar diseñadores en la universidad. Tal vez nuestro título ya no es de diseñador, tal vez tiene otro nombre. Porque lo que está demandando la sociedad, no la empresa, es otra cosa. La empresa sigue pidiendo cosas de hace 5 años o de ayer, pero no de mañana. Entonces, para eso tenemos y estamos con la intención de abrir una discusión grande que también se está dando al interior de nuestro mismo grupo, de nuestro mismo equipo. Sí, como decía mi colega, bueno, nosotros somos investigadores también en la escuela, en la facultad en general, y también hacemos investigación en docencia, investigación interdisciplinaria con otras facultades. Y este tema que estamos conversando hoy, de esto de formar a las nuevas generaciones, también nos obliga, de alguna forma, a participar en estas cosas, o sea, tenemos que estar investigando constantemente, ¿ya? Creo que todos los temas que estamos hablando hoy se cruzan, se complementan. La investigación va de la mano con los proyectos de investigación, por ejemplo, no solamente es publicar un artículo, sino también es desarrollar proyectos de investigación interdisciplinaria. Y esto nosotros lo estamos traspasando también a nuestros estudiantes. Los estudiantes colaboran con nosotros, participan de estas investigaciones y también de, por ejemplo, de escribir, participar en congresos, con sus propios proyectos que desarrollan en taller, pero aquí lo fundamental ha sido, sobre lo que nosotros venimos trabajando con esta propuesta, es que los estudiantes en los primeros años quieren hacer cosas, ¿ya? Es por esto que nosotros hicimos una propuesta de bachiller de expresiones creativas, donde ellos pueden vincularse, además de vincularse con la empresa, también con la sociedad y el contexto regional. Eso queríamos compartir con ustedes y espero que sea una instancia en donde todos podamos compartir sobre estas cosas porque son temas actuales y que, claro, de aquí a 10, a 20 años es una incertidumbre que estamos viviendo día a día y sobre todo con el tema tecnológico. Eso. Eugenia, muchas gracias y compañía. Le doy la palabra a Valentín y luego a Roberto Moya, que plantea algo interesante para
conversar acerca de lo que está diciendo Eugenia y más adelante volvemos a Leandro, que se quedó con un temita de la inteligencia artificial y la investigación. Valentín. Bien, gracias. Yo quería hablar un poquito, tengo un machetito, quería hablar un poquito al respecto de esto de las nuevas generaciones. Yo actualmente, aparte de ser hacedor del rubro, soy estudiante, entonces desde este lado quería hablar un poco. Creo que, bueno, pensar el diseño no solo como una práctica estética o funcional, sino como una herramienta profundamente atravesada por lo territorial. No recuerdo si lo dije al principio cuando me presenté. Yo soy de Tierra del Fuego, de Argentina, del extremo sur, la última provincia del país. Y Argentina está atravesada un poco por desigualdades que se manifiestan en lo formativo como posteriormente en lo profesional. Yo con esto me refiero a una fuerte concentración geográfica en, digamos, en las, lo tengo acá anotado, a ver, en los grandes centros urbanos, se me había ido la palabra, como es Buenos Aires, nuestra capital. ¿Qué pasa con, de repente, provincias del extremo sur que se quieren formar al respecto y quieren formar parte de este rubro, de estas formas de producción? Creo que muchas veces habita el diseño sin un acceso a esta formación académica. Esto hace que otras prácticas como las ligadas al artesanal, a lo colaborativo, al diseño con un enfoque social o territorial quede fuera de esos circuitos. Y ahora, ¿qué pasa cuando estábamos hablando de repente de esta mirada más eurocentrista o de repente lo oriental? Yo desconozco cómo es la situación en otros países latinoamericanos, pero por ejemplo en Argentina, que hace poco tiempo se abre nuevamente esta gran importación a países orientales, ¿cómo nos afecta como una gran empresa como Shane u otras que abren tan grande esta importación de poder uno acceder tan barato, tan económico a lo que uno quiere ponerse, ¿no? Hablando desde el diseño, a la indumentaria, y cómo afecta eso después a la industria nacional, ¿no? Cómo yo después puedo producir, cómo yo le hago frente a esto. Eh, Creo que los procesos colaborativos y la capacidad de mediar entre el hacer manual, el entorno y la memoria colectiva puede llegar a ser una respuesta. No voy a interiorizarme en lo económico porque no es mi fuerte, pero es una interrogante que va a estar presente siempre. Pero volviendo a lo académico, sin irme tan de repente a lo expansivo internacional, creo que la falta de oferta académica formal de diseño en provincias hace estas brechas formativas y limita el acceso a la profesionalización en este rubro, ¿no? Creo que hay otros espacios también, además de las universidades, que cumplen un rol jerarquizador, como los museos, los concursos, los premios, los festivales, las grandes ferias, a los que uno después puede acceder, pero no sé si al final es suficiente, ¿no? Como para poder hacerle frente a estas grandes como empresas, estos grandes movimientos que de repente nos interpelan. Creo que se pueden proponer diferentes líneas de acción para pensar instituciones más federales, más inclusivas, vinculadas con los desafíos más contemporáneos del diseño. Creo que ampliar la oferta formativa pública en diseño en territorios no centrales puede llegar a funcionar y fortalecer la presencia del diseño en, como les decía, en otros ambientes jerarquizadores también puede llegar a ser frente a estas grandes empresas, grandes movimientos. Muchas gracias, Valentín. Hay un tema con esto que está hablando Valentín y Eugenia antes de darle la palabra a Roberto, y es precisamente nuevas generaciones. La primera línea que se abre ahí es entonces nuevas carreras que den respuesta a nuevos intereses, por decirlo de alguna manera, para poderle llegar a las nuevas generaciones, pero tengamos en cuenta que igual esas nuevas generaciones con esas nuevas carreras, con esos nuevos intereses, tienen que graduarse, tienen que ser profesionales y tienen que ser útiles a la industria. Entonces yo creo que ahí es donde está el rol del investigador, que de una u otra forma
es útil a las necesidades o a las necesidades sociales y podemos, precisamente esas nuevas generaciones, no enfocarse tanto al profesional, sino al investigador. Y creo que por ahí es donde viene Roberto cuando habla de hacer la investigación pasiva, porque nosotros planteamos carreras de diseño enfocadas a tener profesionales en diseño. Yo no sé si hay carreras de diseño enfocadas a ser investigadores de diseño o en función de diseño, o que el diseño resuelva problemas profundos de la sociedad para poder invertir todo esto que hemos venido hablando, para poder invertir o ser llamados a eso que nunca nos llamaron, o plantear otra cuestión. Lo dejo ahí como en el aire, volando esa idea, y le doy el paso a Roberto. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, igual nuevamente por la apertura. Mil disculpas con Leandro que me robó un pequeño espacio nada más. Sí, planteaba esto nuevamente de la creación de nuevas carreras, de nuevamente un direccionamiento en donde nos alejamos de este punto centrado donde queremos fortalecer totalmente al diseño y esta vinculación que con la industria, ¿no? La industria sigue siendo tradicional. Puede que las carreras se sigan acoplando y nuevamente respondan a estas tendencias nuevamente internacionales, globales o locales, como lo llamaron, y con muchísimo respeto, de igual forma, el comentario que voy a hacer. Seguimos haciendo nuevamente investigación pasiva. Nuevamente nos seguimos dividiendo en comparación del fortalecimiento que deberíamos tener hacia este direccionamiento de la industria. ¿En qué momento vamos a ser más agresivos con esta investigación? ¿En qué momento vamos a tener una investigación? Nuevamente me voy con lo que mencioné anteriormente, ¿no? Aplicada. Y sí, si estamos hablando nuevamente de este fortalecimiento como región, la búsqueda de estos problemas reales de la industria es algo con lo que hemos estado trabajando algunos años, ¿no? Desde la visión, desde el diseño industrial, la generación de productos, la generación nuevamente de una producción en serie, se aleja en muchas de las ocasiones por esta comparativa que nosotros tenemos, que es el llamado diseño de autor o esta vinculación con el diseño artesanal, que de ninguna manera estoy en contra y el comentario tampoco va en contra, simplemente que tenemos industrias tradicionales que funcionan de manera tradicional, que requieren ciertos profesionales nuevamente dentro de estas operaciones, sin este nivel excesivo de creatividad en relación a los productos que se van a generar. Lastimosamente, los productos que tienen este alto nivel de innovación o alto nivel de creatividad dentro de estas líneas jamás podrán ser fabricados en una serie. Posiblemente, nuevamente, lo que estoy tratando de generar nuevamente es esta discusión porque me parece extremadamente impresionante los comentarios que podemos tener y estamos obviamente conectados a nivel casi mundial con cada uno de los elementos que vamos rescatando. Así que nuevamente, mi ajuste va por ahí, ¿no? Seguimos haciendo investigación pasiva, cada vez nos alejamos más de fortalecimiento de una línea tradicionalista, que es en donde podríamos enfocarnos totalmente, y nuevamente, desde estas líneas, poder derivar en estas grandes tendencias que siguen siendo medidas a nivel global. Eso, muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Bien, muchas gracias a vos, Roberto. Antes de darle la palabra a Eugenia, recordemos que acá estamos poniendo ideas, debatiendo ideas, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Las cuestiones contrapuestas, de hecho, también sirven para generar esa agenda y eso es lo que se va a recopilar porque eso es precisamente lo que va a marcar y la plurivisión que podemos tener en relación a cómo llegar el diseño. Entonces, no tengamos miedo a decir, yo en contraposición de lo que vos estás planteando, planteo esto, no pasa nada, es por ahí el tema. Eugenia. Ya, aquí estoy. Hola. No, miren, a mí me encanta este tema de poder compartir diferentes posturas, diferentes ideas. Imagínense que yo soy ingeniera comercial y diseñadora, pero mi colega es diseñador también, pero digamos que tenemos diferentes posturas en muchas cosas y tenemos también mucho complemento, ¿ya? En varios trabajos que hemos hecho, digamos, en proyectos, artículos y otros temas. Lo que se nos olvidó mencionar a nosotros y que es súper importante y que es sobre nuestra carrera de diseño específicamente de la universidad, que es una universidad estatal, la Universidad de La Serena, es que los estudiantes parten desde primer año trabajando en taller, pero con un método, que es un método proyectual, que nosotros venimos trabajando en nuestra escuela. Particularmente, bueno, yo vengo de otras universidades, yo soy exalumna de Palermo,
yo siempre trabajé con metodologías proyectuales, que era como el proyecto que va de como de el alma del taller, ¿cierto? Donde uno va trabajando desde el concepto, basado en las necesidades del contexto, ¿ya? Entonces ahí es un tema que tú bien mencionaste, David, que es súper importante y que estos diseñadores que nosotros estamos formando son investigadores en potencia, ¿ya? O sea, vienen con un trabajo, trabajan desde la metodología de la investigación, ellos tienen metodología 1, 2, y que luego se transforma en seminario de diseño, en donde ellos adquieren estas competencias, aprenden a poder formular proyectos de diseño, pero en base a una investigación aplicada. ¿Quieres complementar? Ya. Entonces, dentro de este método, nosotros tomamos el tema de las necesidades humanas fundamentales, que generalmente la mayoría trabaja las necesidades con Maslow, donde las separa entre básicas, intermedias y superiores. Nosotros trabajamos con un autor chileno, que es Manfred Magnet, quien plantea que las necesidades humanas son universales. Tenemos la misma necesidad en Tokio, en Buenos Aires, Medellín y Santiago, y que la diferencia está en los satisfactores. O sea, por ejemplo, en este momento en Chile son las 13 horas y tenemos hambre, y probablemente ustedes tienen las 14 horas y también tienen hambre. Pero en su cabeza en estos momentos están viendo un plato distinto al que estamos viendo nosotros. Entonces, la necesidad de subsistencia, el satisfactorio de alimentarse. Y el satisfactor es cultural, tiene un contexto determinado. Por lo tanto, el proyecto nosotros lo planteamos de esa manera. El estudiante tiene que descubrir cuáles son las necesidades que nos están viviendo plenamente, ¿no?, a través de la observación de satisfactores, para llegar a hacer una propuesta. Dejamos de lado un poco la empresa, porque si no vamos a terminar diseñando sillas, vamos a terminar diseñando lo que ya está diseñado, vamos a inventar la rueda. Estamos en el siglo XXI y no sabemos dónde vamos a llegar. Y eso está muy ligado a lo conceptual, porque generalmente se nos dice que una imagen vale por 1000 palabras, pero nosotros le damos la vuelta y decimos que una palabra vale también por 100.000 imágenes. Yo digo perro y cada uno de ustedes ha visto un perro distinto al que yo estoy viendo. Entonces, eso hace que el diseño lo estamos empujando justamente hacia una investigación aplicada 100%. Eso, muchas gracias. 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 Diego, Orlando, ¿querés comentar algo? Sí, parece, David, que Leandro estaba pidiendo la palabra antes. Perdón, Diego. Leandro estaba pidiendo la palabra antes que yo, David. Sí, Leandro, ahorita vamos con Leandro con un tema de investigación. Si lo que vas a plantear, Diego, es en relación a esto de las nuevas generaciones, seguimos por ahí, apenas se nos agote, volvemos con Leandro, que tiene un punto, que ya me marcó un punto para seguir. Ya, listo. Bueno, a ver, primero empiezo con la pregunta que hizo Roberto, ¿no? Que muy provocativa la pregunta es respecto a si seguimos haciendo investigación pasiva, ¿no? A ver, ¿cómo le entiendo yo, no? Entiendo pues que la investigación activa es una investigación que no solamente es aplicada, sino que también tenía que tener relación con lo que pide el mercado, ¿no? O sea, con lo que pide la empresa. Y ahí, por ejemplo, hablo desde mi perspectiva personal. Yo soy arquitecto, soy peruano, enseño en el Perú, y acá un poco se vive pues no sé cómo será en otros países, pero una diferencia notable en lo que se pide en academia y lo que pide la empresa, lo que pide el mercado. Tal es así que a veces universidades han creado carreras ligadas al tema de diseño, que cuando han egresado no han tenido trabajo, o sea, no han tenido demanda, no han tenido dónde llegar. Y tal es así que esas carreras al final han acabado pues cerrándose, ¿no? Entonces, si hacemos, y ahí le pido a Roberto que me corrija, hacemos una investigación activa, tendría que haber una ligazón o con lo que realmente se ve en el mercado, ¿no? Y las universidades, y ahí reafirmo lo que he dicho, en el Perú, pues, a veces están en otra realidad, en lo que el mercado quiere, en lo que el mercado solicita, ¿no? Por otro lado, en arquitectura, ¿no? En el caso del Perú, los arquitectos
si bien es cierto, hacen investigación proyectual, muchas veces no ligan esa investigación al tema de los métodos de investigación científica, o sea, no publican. La mayor parte de arquitectos peruanos y docentes en universidades no publican. Los que publican, y ahí me incluyo un poquito, somos muy pocos, ¿no? No les gusta publicar, ¿no? Se quedan más en el tema de la investigación proyectual, pero sin llegar a publicar. Y si queremos, pues, ligar, formar nuevas generaciones, tenemos que incidir más en el tema de la publicación. Ahora, ¿por qué no publican? ¿No? Porque no es rentable, pues, a corto plazo, ¿no? La investigación en arquitectura es rentable a lo mejor a largo plazo o al mediano plazo, pero en el corto plazo no es rentable, ¿no? Entonces se dedican a otras actividades que en el momento son más rentables. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Leandro, vas a tener el inmenso dicho de dibuje maestro. ¿Cómo hacemos para volver a la investigación con inteligencia artificial, planteándonos el tema que acaba de poner en tema Diego? Bueno, no está discontinuado y viene un poco en relación a lo que comentan los compañeros de Chile también. Digo, creo que está apareciendo más allá de la investigación, en la producción también esto de lo humano versus lo tecnológico, ¿no? O el mercado versus la experiencia personal. Digo, me parece que no están peleados los conceptos que estamos planteando. Yo un poco retomando lo que Rafael planteaba al principio de esta cuestión de qué va a pasar con la investigación o qué estado actual va a comenzar a tener la investigación en relación a estas nuevas generaciones que estamos viendo que les cuesta llegar a la realidad para tomar datos concretos de los que investigar. Si sabemos que el diseño necesita de experiencias reales, la investigación siempre ha estado ahí para eso. Ha salido a la calle para ver qué necesidades hay y para ver qué contexto social está demandando ciertos diseños. Porque crear diseño sin tener en cuenta lo que la realidad pide no tiene sentido. El punto es cómo va a estar comenzar a estar esto atravesado por la inteligencia artificial, sobre todo teniendo en cuenta que yo comienzo a ver entre los alumnos que la inteligencia artificial comienza a tomarse casi como una fuente, cuando sabemos que la fuente siempre tiene que ser primaria, ¿no? Entonces, a mí me da como mucho temor o lo pongo como una tensión actual, esto de cuál va a ser el estado futuro de la investigación cuando la inteligencia artificial comienza a ser tomada ya, lo estoy viendo como un síntoma, como una fuente primaria. Es decir, teniendo en cuenta que la investigación siempre ha sido la opinión, ha sido la mirada más humana de la parte de lo creativo, del diseño, como de repente la inteligencia artificial, que puede ser muy útil para otros procesos, en el caso de la investigación, a mí me parece que va a provocar un problema en relación a que se empiecen a confundir esto de las observaciones primarias a esto de que a veces uno googlea y lo primero que ve es una opinión producida por la inteligencia artificial, ¿no? Eso. Está muy bueno lo que estás planteando, Leandro, porque me da pie para cuestionar y para plantear esto que estás diciendo de la investigación primaria basada por inteligencia artificial. No solo eso, la inteligencia artificial está empezando a adquirir métodos pagos para el muestreo de su información, como lo hace, por ejemplo, un buscador cualquiera en Internet. Ahora también está pasando en la inteligencia artificial. Depende de lo que yo pague en un algoritmo, voy a salir primero o no, o va a salir primero sugerido por la inteligencia artificial o no. Entonces, esto empieza a sesgar también otro tipo de información que nunca va a ser encontrada porque nunca ha sido pagada, pero es igual de válida o incluso más válida. Entonces, es importante poner también eso en boca, sobre todo cuando utilizamos inteligencia artificial o cuando se utiliza la inteligencia artificial como la búsqueda bibliográfica, porque es muy probable que hayan otros contenidos en relación a lo que estamos buscando mucho más pertinentes y solo se nos está sesgando una sola mirada, por así decirlo, por así plantearlo. Y es a lo que apunta, es a lo que va. Entonces, es interesante también plantearlo desde ahí y más plantearlo desde ahí, ¿cómo sería el interrogante? ¿Cómo plantearíamos a estas nuevas generaciones precisamente eso? Porque lo que dice Leandro pasa hoy en día y es que el estudiante ante cualquier consulta busca por inteligencia artificial, que ya ni siquiera tiene que entrar a una aplicación de inteligencia artificial, sino que busca por Google y lo primero que le sale
como dice Leandro, es una opinión de la inteligencia artificial y lo toman absolutamente como válido cuando tiene una contraprestación o ni siquiera hay material en muchas ocasiones actualizado, por así decirlo. Entonces, ¿cómo plantear eso aun cuando vienen y dicen, profe, pero me lo dijo la inteligencia artificial? Bueno, pero no es el cerebro absoluto mundial, o sea, no es válido absolutamente lo que se plantea en la inteligencia artificial. De hecho, hay muchos errores de planteamiento en la información que se maneja allí. ¿Cómo combatir o cómo hacer que esta herramienta sea útil en las aulas? Dentro de la investigación y dentro de las generaciones futuras, porque si están tomando como fuente primordial la inteligencia artificial y no están yendo a la fuente primaria de la investigación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Lo dejo abierto ¿Puedo, si alguien quiere. puedo opinar? Sí, Modesto y después Edison, ¿sí? Ok, sí, estuve escuchando con mucha paciencia, sí, los colegas tienen varias razones para tener un cierto desesquemor sobre la utilización de la inteligencia artificial. Y yo lo he estado practicando ya desde el año pasado entre mis estudiantes. Existen dentro de la inteligencia artificial también los detectores de plagio, que hay varios, ¿no es verdad? Hay gratuitos y hay pagados. Entonces, todas las tareas que se hacen deben ser pasados primero por mi filtro. Entonces, aquellos que tienen permitido solamente un 15% de plagio, digamos, dentro de lo que es el documento que ellos elaboran de acuerdo a la investigación que se les da. Y esto no está lejos de la verdad. O sea, ya hay revistas internacionales que aceptan 5, 10, 15, hasta el 20% de procedencia de inteligencia artificial. Yo voy a dar una parte que es anecdótica, se dijo que no sé, pero es anecdótico. Las investigaciones, algunas investigaciones que se están dando en Japón, están admitiendo, su Instituto de Investigaciones del Japón, imagínense, están admitiendo el 100% de utilización con inteligencia artificial. Entonces, yo creo que no debemos hacernos a un lado de esta herramienta que es poderosísima, le diré, poderosísima. Es como tener un equipo de investigadores a la mano, ¿no? Porque hace de todo. Ahora, sobre los mismos programas que salen, hay todo un directorio de programas de inteligencia artificial, de los cuales particularmente yo les enseño a utilizar unos 5 o 6. ¿No? Y que no hacen mella en lo que es la calidad de la producción. Lo que sí quiero es que, en mi criterio particular, es que los estudiantes, como futuros habitantes, futuros dirigentes de nuestros entornos, como personas que van a dirigir nuestros países, tomen las herramientas de inteligencia artificial como parte ya de su diario vivir. Sé que existen eh, negaciones a lo que es la utilización de la inteligencia artificial cuando ésta no tiene ética en su utilización, pero considero de que se debe darle la oportunidad al estudiante y debemos darnos la oportunidad nosotros para generar nuestro conocimiento bajo el siguiente principio básico, y con esto finalizo. La riqueza de las de las naciones no está, y esto está demostrado en los recursos naturales o lo que podamos tener nosotros bajo nuestros suelos. La riqueza de las naciones está en el conocimiento, y eso nos lo han demostrado los países que están arriba, China, Japón, Estados Unidos, varios países de Europa, etcétera. Por eso, esa es la razón. Yo creo que no, cualquiera sea nuestra ciencia del estudio, debemos apostar hacia la investigación como generador
y articulador entre lo que es la investigación, sus aportes, lo científico, lo innovador y su aporte con lo que es la industria y la producción, ya sea gubernamental o ya sea privada. Yo pienso eso en función, en globalidad a lo que acabo de escuchar. Muchas gracias por escucharme, colegas. Muchas gracias, Modesto. Va Edison y después Fernando. Muchas gracias, David. A ver, un poco de lo que habíamos conversado. Creo yo que a lo que decía Roberto, hay que trabajar en la investigación más de fondo, ¿no? Llegar a la industria, pero ahí viene el tema de que para que la investigación en diseño o en cualquier área funcione, tiene que haber una industria, tiene que haber una empresa que quiera eso, porque caso contrario, nos vamos al trabajo personal. Y yo tomo un poco el autor, Fernando nos hablaba de Dussel. Y Dussel decía que, palabras más o menos, no recuerdo exactamente cómo es porque tendría que ponerme a buscar, pero él decía que es bueno que se descubra algo nuevo, pero también es interesante que se descubra para qué se descubrió. Entonces, buscar el entorno de, buscar el por qué, será interesante, ¿no? Será bastante interesante llegar a la investigación, como dice Roberto, a esta investigación más de impacto que la pasiva tiene que ver mucho, como lo comento David y compañeros amigos, es con a qué o para qué vamos a hacer esa investigación. Y ahí viene lo otro que es encontrarle el, la vuelta a lo que es una real cadena de valor del producto, ¿no? Esté donde esté. Porque también es claro de que el contexto es completamente válido y viable. O sea, nosotros, como les dije al principio, no es lo mismo diseñar en México, por ejemplo, México en el calzado que les mencionaba, tiene León. León tiene muchos años de producción y realmente es uno de los principales productores de México de calzado y exportadores también. Y los ojos de ellos se fueron hacia el diseño de productos, hacia el diseño de procesos, hasta traer empresas de fuera, ¿no? Entonces, lo otro son modelos educativos en los que para mí yo no soy tan amigo de la inteligencia artificial. En cuanto a investigación, sí, porque nosotros tenemos un criterio formado ya. Pero en cuanto a trabajar con estudiantes en eso, hay que tener un poco de cuidado porque estamos dejando de pensar y dejándole que la inteligencia artificial piense. Y los estudiantes nuevos que están llegando, tendremos que buscar un montón de herramientas que permitan que nosotros podamos entender que estamos descubriendo en ellos o estamos generando las competencias que todo modelo educativo busca. Acuérdense que el modelo educativo siempre va a tener una competencia, bueno, depende de cómo estén las universidades, en el de nosotros es por competencias, entonces en el saber, en el ser, en el hacer, en el compartir y todo lo demás, pero por medio de eso se llega a lo que son las habilidades, las destrezas, las técnicas, las tareas y todo lo demás, que tendremos que tenerle mucho cuidado y en el diseño mucho más, ¿no? En el diseño mucho más, porque ahora decían que pagando se puede tener un poco de información y sin pago también. Se ingresa o se obtiene mucha información respecto a los objetos y a las producciones. Y claro, Ah, yo seguiré pensando que la cultura del diseño es algo que se tiene que implementar en relación al diseño, a la producción y al consumo. Encontrar cómo el diseño puede aportar, encontrar cómo la producción por medio del diseño puede aportar y encontrar cómo o qué es lo que necesita el consumidor, porque hay una relación. Y Julier hablaba de que lo mejor para encontrar investigación en estos procesos es trabajar en los solapamientos que existe o lo que le llaman los contextos empíricos entre diseño, producción y consumo. Muchas gracias, Edison. Fernando. Gracias por el espacio. Sí, bueno, voy a apelar a tu provocación de decir cuando no estamos de acuerdo, solo para que está divertido. Y bueno, esto es sobre todo en relación a lo que comentó Modesto. Obviamente no es personal, es más bien la opinión desde otra vista, pues.
Y voy a ser autobiográfico, ya sé que dijeron que no fuera, pero voy a ser autobiográfico para poner en contexto, ¿ok? Estamos en el área de tecnología, de antropología, de filosofía y también posiblemente de arquitectura. Y en la práctica profesional que hemos tenido hasta ahorita hemos colaborado en un montón de proyectos y desde antes que la inteligencia artificial estuviera como muy de moda, pues nosotros ya estábamos haciendo como que algoritmos para hacer arquitectura. Tal vez uno de los proyectos más relevantes en los que me ha tocado colaborar es que me tocó desarrollar una parte del código de un proyecto arquitectónico que hoy está haciéndose en los Emiratos, que es el proyecto de The Line, que seguramente muchos han visto por internet. Y es interesante porque hemos hecho un código así bien robusto, súper robusto, con un equipo de muchísima gente, donde con un código decíamos toda la ciudad, absolutamente toda una ciudad a partir desde el código, ¿verdad? Lo cual pues es como súper fuerte y yo mismo estaba sorprendido de lo que estábamos haciendo fue una experiencia maravillosa, ¿no? Perdón por el fondo de... Estoy en México, ¿no? Ok. Entonces, creo que ya pasó. Esto es como la autorreferencia que quería hacer y también como para generar el perjuicio desde donde digo lo que diré a continuación. Después de haber participado de muchos proyectos que tienen que ver con código y con algoritmos y inteligencias artificiales, donde nosotros mismos hemos programado, y como decía, donde está este proyecto de Line, los Emiratos Árabes, también está uno en China, en Shenzhen, o sea, hay como muchos proyectos, también participamos en el City Protocol del modelo de ciudad de Barcelona, o sea, como muchos proyectos como internacionales buenos. Después desarrollamos una investigación que duró más o menos como 3 años y medio, que terminó en un libro que luego también se los puedo compartir libremente en PDF si hay un espacio, que titulamos Ecoapertus. Y ahí básicamente una de las conclusiones a las que llegamos es que el código, o digamos, una inteligencia artificial ahorita, la que ustedes quieran y la que puedan utilizar de mercado, no es consciente de las cosmovisiones que tenemos en Latinoamérica. De tal manera que, aunque la inteligencia artificial sea muy buena, sea muy sofisticada y sea así como que paguen así muchísimo, así de vendan 2 riñones y paguen mejor el código al que puedan acceder, aún así ese código hoy en día les puedo asegurar que no es consciente de la cosmovisión a la que nosotros pertenecemos. Entonces, eso es muy fuerte, porque entonces sería como estarle preguntando a alguien que piensa y que tiene una visión del mundo totalmente diferente a mí, cómo es el mundo y que investigue por mí en el mundo y que haga cosas por mí en el mundo. Entonces es una herramienta maravillosa, o sea, nosotros lo usamos, pero es maravillosa si nosotros la programamos, como decía hace rato. O sea, para mí es muy claro. O sea, si una persona usa una aplicación de inteligencia artificial, le pide algo y le da y así, está siendo víctima del modelo económico, del último modelo económico y solamente está caminando a la pobreza. Si realmente queremos hablar de inteligencia artificial, hay que aprender a programar. O sea, hay que aprender a hacer código y hay que aprender a generar algoritmos que nos ayuden a explicar nuestras cosmovisiones y nuestras realidades en esa herramienta, para que entonces yo pueda decir, pues mira, desde la cosmovisión que yo he mapeado en mi territorio, esta herramienta ahora me permite a mí hacer más rápido algo, pero no como una herramienta mágica de consumo, de que yo le pongo 3 palabras y me da todo el proyecto completo, ¿no? Porque pues eso sigue siendo ser víctima, digamos, de ese modelo de aspiración que ya creo que platicamos al principio, ¿no? Entonces, se me hace bien peligroso que un académico, y por eso me tomé la licencia de ser autobiográfico del espacio, se me hace muy peligroso que un académico defienda las inteligencias artificiales como algo positivo, porque pues ya hay un montón de literatura también que habla de que el algoritmo en la actualidad no es que esté mal como herramienta, o sea, yo mismo las he desarrollado, yo mismo las seguiré usando por muchísimos años, sino tiene que ver que esas a las que uno accede en la web y mete unas palabras y te dan algo, es la versión del mundo blanco, heterosexuado, binario, hegemónico, o sea, todas esas cosas que el feminismo, la diversidad, la denuncia de las transversalidades y todo eso que hemos logrado en las últimas décadas, pues quedan anulados completamente, ¿no? Entonces, hoy en día yo diría que promover a los alumnos a usar la inteligencia artificial así directamente como una herramienta de conocimiento es un peligro muy grande. Enseñarles a programar para que hagan su inteligencia artificial propia, ese sería lo ideal. Pero si no, creo que solamente estamos siendo distribuidores de una droga muy peligrosa que genera adicción y que y sobre todo genera consecuencias muy perversas, ¿no? En lo que podemos después nosotros repensar a partir de eso que la información nos dé, ¿no? Porque además se redacta bien, ¿no? O sea, tiene buena retórica, pues. Hasta ahí mi participación. Cambio fuera. Fernando, muchísimas gracias por la idea, muy clara. Creo que ya varios están diciendo que adhieren. Vamos con Irina y luego cerramos con Enrique para dar paso a las reflexiones finales de cada uno. Irina. Bien, muchas gracias.
un poco para continuar con puntos de vista opuestos respecto a lo que mencionaba Fernando. Yo considero de que la inteligencia artificial es algo que tenemos ahorita definitivamente. Entonces, no siento que la juventud ahora que está en constante uso de redes, de internet, de conectividad por todo lado, tengamos que decirles date la vuelta y no lo mires porque la realidad es distinta. Lo que sí se puede hacer a modo de educadores es direccionar el cómo ellos van a comprender esta inteligencia artificial. Entonces, debemos de formar nuevas generaciones que no solo utilicen las herramientas que nos da la inteligencia artificial, sino que es importante la comprensión de estas, que es lo que considero. Eso significa enseñarles a identificar, a cuestionar los sesgos que tiene la información, como varios mencionaban. ¿Existen esos sesgos de la información? Sí, porque analiza la literatura que tiene a mano. Entonces, respecto a los sesgos de la información, de los datos, de los algoritmos, y reconocer cuáles son resultados engañosos o cuáles son resultados incompletos. También he estado tratando de ingresar recién en este mundo de la inteligencia y sí te da buena información, pero no, uno no puede confiar a ciegas en ella. Y es el problema de que cuando recién recibes a uno de esos alumnos, ellos tienen la mala idea de tengo su información, la copio, la pego y la presento, sin antes analizarla. Entonces, es una herramienta que tienen actualmente, sí, pero hay que direccionarlos hacia cómo va a ser el uso de esas herramientas. Hay cosas que no nos va a dar la inteligencia artificial. Tiene que ser algo multidisciplinario, algo que se relaciona con la comunidad con las que trabaja, es definitivamente. Como investigadores, siempre estamos de la mano con historiadores o sociólogos, antropólogos, con las comunidades locales que van a ser quienes nos aportan el conocimiento contextual, los valores culturales, las narrativas diversas que van a ser los grandes conjuntos que van a permitir que se note la mano humana, que es ese enfoque humanista, no te lo va a poder dar la inteligencia artificial. Eh, y ese propósito se debe bien de amplificar la creatividad humana, mejorar la eficiencia, enriquecer nuestra comprensión y, como varios mencionaban, seguirlo utilizando como una herramienta, más no como un todo, como lo principal o lo final. Sí considero de que la IA ahora es una fuerza transformadora con un potencial inmenso para la conservación del diseño, pero su aplicación en las universidades debe ser un acto consciente, un acto ético y colaborativo, que permita aprovechar las capacidades mientras salvaguardamos las riquezas y las diversidades de nuestra herencia cultural y de la visión que tengamos hacia el futuro. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Irina. Enrique. Sí, después de escuchar a todos los compañeros sobre lo que se está poniendo sobre la inteligencia artificial, pues definitivamente ya nos invadió. Aperturamos el celular, hacemos una búsqueda por Google y lo primero que te sale es una respuesta, un concepto a algo que estamos, se puede decir, consultando, ¿no? ¿De qué manera podemos trabajar con los jóvenes? Porque ellos también definitivamente están inmersos en ese tema, ¿no? Muchas veces lo que ellos hacen, piensan, lo que buscan, encuentran en la inteligencia artificial, se los hacen como si fueran propios de ellos, sin pensar, sin revisar la información, trabajos en los cuales, a pesar de que pasamos el corrector parecido al Turing, que ahí no me acuerdo el nombre, sale elevadísimo, ¿no? Se nota el tema del trabajo. Entonces yo creo que ahora también hay bastantes fuentes, bastantes páginas que de alguna forma van ayudando a que los jóvenes no hagan las ideas de la IA como si fueran propias. Lógicamente, capacitarnos también nosotros. Desde ahí empezamos por el tema, porque también es importante saber manejarlo y darle las herramientas a todos los jóvenes, ¿no? Saber qué es lo que es bueno o rechazar
o eliminar, se puede decir, lo que no está o lo que no es de acuerdo a lo que uno se les deja para que analicen, para que investiguen, ¿no? De manera corta es lo que quiero aportarles. Muchas gracias, Enrique. Sí, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, todos los programas y todos los códigos avanzan a pasos agigantados. Entonces, se hablaba ahorita de que se metía en otro programa y te decía el número de plagio que había puesto el estudiante, por así decirlo, pero también hay una contraaplicación a eso, que el mismo texto de la inteligencia artificial te lo hace como si no fuese una inteligencia. Entonces es la herramienta por la herramienta. Creo que debería ir más por otro lado, porque ante un uso por el uso, los estudiantes están 13.000 pasos más adelantados que nosotros los docentes. Entonces hay que ver es verdaderamente cómo se usa. Hay muchas formas de blanquear el uso, por ejemplo, en la academia, y es, ok, decime cuál usaste, en dónde la usaste, pásame el prompt, la tenés que como meterlo dentro de las normas de citado, de las fuentes, etcétera, etcétera, y de esta manera, al blanquear también el uso de la inteligencia artificial, el estudiante sabe que no se puede quedar solo con esa fuente, sino que la tiene que contrastar también con lo que él cree, lo que él piense, y empezar a construir, creo que, como dice Fernando, la cosmovisión que no tiene ese algoritmo, porque no lo programamos nosotros. Yo en lo personal me encantaría aprender a programar. Pero bien, creo que has dejado varias ideas ahí picando que van a ser muy interesantes a la hora de recopilar la Agenda 2630. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar acá, por aportar. Me gustó mucho que en esta comisión también habían posiciones contrapuestas. A veces es difícil encontrar eso y cuando hay esas opiniones o esas ideas contrapuestas es donde salen betas de investigación, salen betas de aplicación, salen cuestiones de pronto más superadoras de lo que estemos de acuerdo y ya está, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, está muy chévere, como diríamos en Colombia, yo soy de Colombia, que podamos llegar precisamente a estos puntos, digamos que en donde no nos encontramos parcialmente y en esa agenda podemos plantear en algún momento podernos encontrar. Les quisiera pedir una pequeña reflexión a cada uno de ustedes acerca de lo que pasó acá, con qué se quedan, qué podríamos aplicar a futuro, etcétera, etcétera. Y arranco por el que tengo acá al lado, que precisamente es Roberto, otra vez. Perfecto, muchísimas gracias. Y vamos cerrando, les voy diciendo Roberto y se prepara Valentín. Excelente. Gracias. David, simplemente les dejo lo que iba a comentar de una manera muy breve con esta propuesta para el 2026-2030, esta agenda súper interesante para que lo puedan ir revisando. A la final tenemos siempre los modelos tradicionales, lo que se ha venido ejecutando, lo que se ha venido haciendo y lo que en realidad podríamos buscar, ¿no? Como centrándome mucho en el tema de las metodologías, porque me encargo de desarrollar metodologías, soy consultor de desarrollo de metodologías. Entonces, las metodologías ágiles basadas en este diseño con validación real es lo que se está pretendiendo implementar dentro de la academia. Y me sumo muchísimo a lo que tú dijiste, lo que más rescato es este tema de la programación, debido a que anteriormente nos decían que cuando no hablábamos inglés éramos analfabetos dentro de estas últimas generaciones, pero ahora el que no programa y no conoce el lenguaje de programación prácticamente está dentro de esta interpretación de analfabetismo. Entonces, nuevamente, como digo, es lo que más me ha resaltado, con lo que me quedo y les dejo estos mensajes, este mensaje muy corto como para que lo puedan ir revisando. Para mí ha sido un verdadero gusto, David, y de igual manera me sumo a lo que mencionó Fernando últimamente. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Roberto. Adri o Celeste, les pido porfa si pueden rescatar el mensaje que puso Roberto, que es muy claro sobre los puntos de la agenda. Estaría muy interesante que los pudiéramos tener a consideración para sumarlo al material de desgrabado. Valentín. Sí, yo, David, creo que como mencionabas al principio, la sostenibilidad venía siendo un tema importante, sigue siendo, y creo que para la Agenda 2026-2030 va a seguir siendo. Respecto a la inteligencia artificial, claramente es algo que nos está interpelando y se ve, se nota y va a ser un tema para esta nueva agenda, pero también
Me parece muy importante destacar estas nuevas miradas, cada uno como ve, como si hay que aplicarla, si no hay que aplicarla, pero creo que no hay que dejarla de lado, no hay que temerle, pero que hay que poder saber cómo utilizarla sin tomarla como la verdad absoluta, ¿no? Muchas gracias, Valentín. Leandro, y se prepara Eugenia. Bueno, yo como conclusión sacaría como estas dos ideas que me parece que no están contrapuestas, ¿no? Es decir, el desafío que nos plantea el futuro del diseño y sobre todo la educación en diseño, que tiene que ver cómo incorporar de manera inteligente y humana la tecnología. ¿Se puede humanizar la tecnología? ¿Se puede utilizar solo como una herramienta sin dejar de lado estos derechos que hemos adquirido, estas reflexiones que el siglo XX nos ha permitido, estos derechos en los que hemos avanzado de género, territorio, identidad, esto de la particularidad en torno, que la particularidad no tiene que estar versus la globalidad, ¿no? Esto sería el punto. Cómo poder seguir enseñando diseño y creando diseño desde las particularidades y abrazando esta tecnología que no se la niega, sino que tiene que ser justamente eso, una herramienta y no convertirse en una cosmovisión. Muchas gracias, Leandro. Eugenia, y se prepara Irina. Bueno, me encantó escuchar a Leandro. Me parece que es súper atingente lo que él está mencionando, porque creo que, como ahí escribieron en el chat el tema de la propuesta, nosotros agregamos que faltaba inclusión, que creo que nosotros también diseñamos para la sociedad, para diferentes sociedades con distintas necesidades, y que eso está cambiando constantemente. Además, creo que Leandro también lo dijo, que nosotros como académicos, investigadores, digamos, personas en general, debemos estar bien conectados con lo que está pasando en la sociedad. O sea, no podemos descolgarnos de lo que ocurre en nuestro país, en nuestra región, como recién mencionó nuestro colega del sur. ¿Cuál es el nombre del Pablo, o no? De Valentín. Valentín, se fue, parece, que él está hablando desde una parte remota, o sea, de verdad que yo antes vivía al sur de Chile, no tan al sur, pero en la Araucanía, y de verdad que cuesta pensar el diseño desde esas localidades, o sea, y más encima él habló de indumentaria. O sea, de cómo todas estas grandes empresas asiáticas entraron a nuestros países y que de alguna forma fueron quitando ese espacio que se había ganado con el diseño local. Y creo que también ese va a ser un tremendo desafío para todos nosotros de aquí al futuro. Bueno, Irina, se prepara Enrique. Bien, yo me quedo con decir nada es absoluto, todo es relativo y escuchar tantos distintos comentarios, distintas formas de ver el diseño, el uso de la inteligencia artificial, el cómo va a poderse manejar en el futuro, es un enriquecimiento tremendo y sobre todo que todos somos de distintos países que tienen culturas tan ricas. Hablando sobre Perú, tenemos distintos tipos de topografía, dentro de ellas costa, sierra, selva, que maneja culturas muy autóctonas de cada lugar. Entonces, se agradece por este conversatorio y eso, hay que ver cómo las siguientes generaciones les tratamos de seguir colocando estas vacunas de que respeten lo de cada lugar y que todo lo que vean, cómo lo pueden filtrar para darlo a mostrar en las regiones donde se encuentran, cómo cambiar lo que nos otorga toda esta interconexión a nivel mundial, pero que se note la mano del diseñador, de
de la sociedad donde se va a encontrar estos proyectos, estos diseños, en mi caso que soy arquitecta, y que no se pierda eso, la identidad de cada uno de los lugares. Muchas Muchas gracias, gracias. Irina. Enrique, y se prepara. Sí, bueno, finalizando, tengo dos temas, dos posturas, no posturas, no, dos apreciaciones. Primero sobre el tema de la formación de las nuevas generaciones y pasa por mejorar, creo que las estrategias de las enseñanzas, ¿no? Y la actualización siempre de las currículas de cada una de las escuelas. Y en la segunda, creo que es la que más hemos debatido, es sobre la IA, ¿no? La inteligencia artificial prácticamente es como si nos estuviera desafiando. Y de aquí, del 2026 al 2030, ¿qué o de qué manera vamos a estar preparados para todo esto que año a año se va actualizando, la tecnología lo va actualizando y de qué manera vamos a estar preparados para el 2030, ¿no? Y no sin antes recalcarles nuevamente que los alumnos no deben de hacer esa información suya, sino que deben analizarla y saber elegir lo bueno, lo malo y cómo se va a presentar. Gracias. Gracias, Enrique. Edison, se prepara Fernando. Bueno, entender que el diseño es parte del contexto, David, que cada contexto es diferente. Entender que nosotros como diseño tenemos que lograr por medio de este análisis lograr una codificación de todos los procesos y a partir de una decodificación lograr encontrar valores agregados que permita que las empresas y los contextos mejoren, entendiendo además que tenemos una naturaleza finita y que también tenemos que preservarla para nuestras futuras generaciones. Eso es algo con lo que el diseño debe trabajar. Y por último, en la parte de educación, si bien es cierto, hay la inteligencia artificial que en el 2026 está haciendo un boom, digamos, no sé qué habrá en el 2030 realmente. Algo más vendrá. Y entonces tenemos que estar con mucho cuidado respecto a eso y no apropiarse de lo que tenga la inteligencia artificial, entender lo que está ahí y buscar salidas y soluciones con nuestros estudiantes que la toman como verdadera. Y eso tenemos que buscar como profesores unas soluciones para todo el entorno de la educación en diseño y en todas las áreas. Muchas gracias, Edison. Fernando, se prepara Rafael. Gracias, David. No, pues bueno, me gustaría cerrar primero agradeciendo el espacio. Me gustó mucho este espacio. La verdad es que creo que el próximo año, si hay oportunidad, participaremos de nuevo. Está bonito. Hay buen fórum y también está genial. Y creo que me quedo mucho con esto que comentaba justamente David de blanquear, creo que lo llamaste como blanquear las inteligencias artificiales, ¿no? Como, digamos, de toda esta edición. Creo que esta idea me gustó mucho como el darles espacio, ¿no? En la formalidad de la academia y de la investigación, como para que digamos, pues la inteligencia artificial es esto, uno de los puntos es más, así como profe le dices, uno de los puntos es que busques en tres inteligencias artificiales y las citas y las pones, ¿no? Y después de eso ya sigue lo demás, ¿no? Porque entonces creo que el no prohibir es como bueno, o sea, es muy buena estrategia. Y también ayuda como a decía Irina, si no sé si se pronuncia así, como a ir como, pues sí, como acompañándoles, ¿no? En las buenas prácticas a los chicos. Y pues sí, yo espero que en el 2030 generemos más código en Latinoamérica, por supuesto, o sea, que tengamos más tecnologías propias y que realmente podamos también tener una participación en esa categoría, ¿no? Si es que toca. Y otra vez agradecer el espacio. La verdad es que han sido comentarios bien enriquecedores todos. Y pues desde voces de estudiantes, académicos muy consolidados, diferentes países, la verdad es que está bonito. Yo las próximas semanas estaré en Cali y ¿cómo se llama? La ciudad de Chile que dijeron, este, Eugenia, ¿qué ciudad ¿Dónde, estabas? dónde? Nosotros estamos en La Serena. estaré en La Serena también, estaré en Cali y La Serena las próximas semanas, o sea que se andan por allá y nos saludamos. ¿En Y serio? Ya te voy a dejar mi correo, equipo. vale, buenas. Ya hice publicidad también. Ya. Bueno, entonces, pues nada, que me encantó el espacio, gracias de verdad y espero que nos vemos próximo año. Un abrazo desde México. Gracias.
Muchísimas gracias, Fernando. Sí, también estos espacios son para eso, para entrelazar, crear redes y hace parte de todo. Rafael, y se prepara Diego. Bueno, algo digamos que me parece importante respecto a lo que se planteaba ahorita sobre el uso de las herramientas de inteligencia artificial en los procesos. Pero digamos que ahí que estamos aquí involucrando dos situaciones, una que es la del diseño como tal, la parte de la comunicación, pero también el tema de la investigación, y pues digamos que en gran medida hace parte también de la labor de quienes se desempeñan en el trabajo docente, digamos, de generar esa conciencia también sobre el no perder como la naturaleza humana de estas prácticas, teniendo en cuenta que pues finalmente tanto el diseño en su sentido de comunicación como el diseño en sus otros campos, pues siempre responde a necesidades del ser humano. O sea, nosotros no estamos trabajando para resolver necesidades de máquinas, sino que estamos trabajando finalmente de todos modos en esencia para resolver necesidades del ser humano y pues digamos que está también en nuestra propia labor como generar esa conciencia y ese equilibrio que existe entre ese factor humano y el uso de elementos digitales, pero y que digamos que ha sido algo que siempre ha estado allí, o sea, siempre ha habido como esas discusiones en torno a cuando entran tecnologías a esos procesos, porque lo mismo se discutía cuando se empezó a diseñar digitalmente, lo mismo se discutía cuando se empezó a ilustrar digitalmente, y digamos en muchas etapas siempre que se involucren herramientas o tecnologías, pues siempre hay como esos choques y termina y esa búsqueda del equilibrio entre lo humano y lo tecnológico. Y también me parecía interesante algo que mencionaron hace bastante rato, que en su momento no me metí, que era donde hablaba de que si estábamos formando diseñadores o que si estábamos formando personas para hacer investigación en diseño, que es que muchas veces al final uno dice, bueno, cuando uno ve ciertos contextos donde hay este tipo de espacios académicos, investigativos, que uno ve a veces iniciativas o proyectos que uno dice como que esto ya, que tiene que ver esto con el diseño? Y que se empieza como a distorsionar un poco el trabajo que finalmente está enfocado eh, en el diseño, en la imagen, en la comunicación, pero que finalmente nosotros también, pues desde desde la academia, pues estamos formando esos dos aspectos. O sea, no estamos formando solo diseñadores, sino que también, pues estamos debemos motivar los procesos investigativos, que bastante difíciles tanto motivar docentes, incluso motivar a estudiantes, pero también motivar a los mismos docentes, compañeros, a hacer investigaciones bastante complejo. Y si se acaban esas personas si se deja de hacer investigación, ya sea por estudiantes o por docentes, entonces deja de construirse el conocimiento. Entonces también ahí hace una parte de esa conciencia que nosotros debemos generar, tanto en estudiantes como en los mismos compañeros de labor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. Diego, y se prepara Marcos. Ok, gracias David, gracias a todos. Inicio con una frase que dice, el hombre es un ser de su tiempo. Esa frase es el manifiesto de la agrupación Espacio del año 47, en la cual llamaba la atención por qué en el Perú se seguía enseñando arquitectura basada en modelos historicistas del pasado, cuando hace más de 20 años ya en el mundo se hablaba de arquitectura moderna, ¿no? Entonces, si trasladamos esa frase a 2025, siglo XXI, y decimos que el hombre es un ser de su tiempo, en este tiempo de tecnología, de inteligencia artificial, de muchos avances, no se puede enseñar la arquitectura como se enseñaba, pues, o como se viene dando de fines del siglo XX, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar y este es un espacio en el cual motiva el cambio, un espacio en el cual nos encontramos académicos de distintos países y que motiva justamente eso, ¿no? A cambiar la forma como visionamos la arquitectura. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. Gracias, Diego.
Marcos, se prepara Cristina. Hola, nuestra profesión ha nacido de la revolución industrial. Muchas veces seguimos atrapados en el pasado y ahora tenemos una otra revolución, a revolución da inteligência artificial. Penso que nosotros no tenemos o que hacer para frenar el avanço da inteligência artificial na juventude. Então, penso que temos que aprender e ensinar quais são as habilidades ou soft skills requeridas para o novo momento. Será necessário incorporar novos modelos de ensinança que favoreçam o desarrollo de nestas habilidades. Será imprescindível integrar as inteligências artificiais para a expansão da profissão, já que traem uma ampliação da capacidade cognitiva do ser humano quando se utilizam de maneira adequada. Muitas graças a todos. Muchas gracias, Marcos. Cristina, y se prepara Pablo. Cristina. Cristina, ¿estás por ahí? Sí, te veo. Bueno, debe tener mala conexión. Pablo. Hola, Hola, ¿qué ¿me tal? escuchan ustedes a mí? Hola. Ahí te escuchamos, sí. Bueno, gracias. Bueno, quería agradecer el espacio fundamentalmente. Comentar que sí, que efectivamente en la Universidad de Palermo ya estamos trabajando en las distintas asignaturas con inteligencia artificial. Hay un acompañamiento académico en ese sentido. No hay que desconocer desde ningún punto de vista la existencia de una inteligencia artificial que está permeabilizando todo el contexto académico, social y sobre todo lo que tiene que ver con la producción, porque también acelera tiempos. Eso no significa que como referentes institucionales, en mi caso, como presidente de una Confederación Panamericana de Alta Costura de Cestería, que tiene que ver también con el trabajo de oficio del sastre y de la modista, no estemos recuperando los oficios sartoriales como una entidad necesaria dentro de la comunidad y que incluso contrata gente, porque el tema es, la gran preocupación es la desaparición de los puestos de trabajo a partir de la incorporación de inteligencia artificial en distintos ámbitos. Un ejemplo concreto de viaje que estoy haciendo en estos momentos. Una máquina sustituye a una persona que puede estar emitiendo distintos lugares. La inteligencia artificial está, digamos, o te está diseñando una ruta de investigación tiene incorporada. Entonces el tema es cómo alimentar para evitar los ecos salmónicos. En América Latina enorme de acceso a la actividad, porque hay gente que no tiene ni siquiera acceso a Internet. Entonces, creo que te perdimos. Diversas. ¿Puede ser? La diversidad es un tema fundamental a tratar en la universidad para que realmente cambien realidades. Ok, gracias, Cristina. Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un poco completar y hablar un poquito sobre todo lo que han dicho, ¿no? Revalorizar lo que es nuestra región latinoamericana, nuestras diversidades que se unen en una identidad propia también como esta región latinoamericana y no dejar de lado todos estos avances, tener en cuenta las brechas digitales que es decir, planteaba la colega recién, pero no dejar de lado los avances y sí hacer hincapié en que nuestros estudiantes hagan un uso crítico, responsable de estas herramientas que son sumamente necesarias para el desarrollo de todas las actividades. Yo siempre planteo en el marco del trabajo interdisciplinar que me manejo, que es el de comunicación, educación e historia, el de entender la realidad, el contexto en el que vivimos, que no podemos escapar, y
percatarnos de cómo son esos procesos comunicativos que se desarrollan para poder llevar, ¿no?, en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje lo mejor para los estudiantes. No dejar de lado todas estas implicancias, pero tener en cuenta que si evitamos el uso, quizás no nos aseguramos, no nos vamos a asegurar de que no lo usen. Lo bueno sería propiciar un buen uso de esas herramientas para el desarrollo de todas las prácticas. Eso a nivel general. Muchas gracias por la participación, colega. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Siendo ya las 15 horas Argentina, Adri, ¿viste qué precisión, qué puntualidad? Exacto. Bueno, agradecerles a todos por la ponencia, muy interesante, invitarlos que todos estos resúmenes que han estado puestos por acá, o si quieren sumar algo más para que sea tenido en cuenta, escriban a vínculos.palermo@gmail.com y van a ser tenidos en cuenta todas estas ideas que quieran abordar más o que quieran profundizar. Muchísimas gracias, profe, por la disposición, muchísimas gracias por la discusión, muchísimas gracias por estar acá planteando la Agenda 2630. Ya nos veremos en próximas ocasiones. Un saludo para todos. Hasta luego.